Hola, soy Paul McCartney. Escúchame cada semana en Cadena M80. ¡Ubu Yubu! A lo largo de su carrera, Paul McCartney ha sido muchas cosas. Beatle, compositor, ícono pop, activista, esposo, bajista, experimentador. Pero hay un proyecto que ha permanecido en las sombras, uno que por más de 20 años fue casi un secreto, incluso para sus fans más leales. Ese proyecto se llama Ubu Yubu. Hello, 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 and a big welcome to you for joining me on Ubu Jubu. Y sí, suena raro, como si alguien se hubiera atragantado con una papita. Así lo pensó el productor de radio Eddie Poomer en 1981 cuando el promotor de McCartney, Joe Reddington, entró a su oficina diciendo ese nombre una y otra vez. Let's go over to the sound check now. Poomer pensó que era un código, un chiste interno o que Joe se había vuelto loco. Pero no, era el título de una nueva locura creativa de Paul. No un disco, no una película, no una gira. Era una serie de radio. Hello, this is Paul McCartney. Thank you very much. Thank you very much indeed. Con todo lo que eso podía significar y mucho más. Pero antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido sobre rarezas musicales y curiosidades de Paul McCartney, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like al video, así que no te perderás de ninguna de nuestras próximas entregas aquí en Senoshekara y Whippets. Paul McCartney tenía una idea, crear un programa donde pudiera compartir su amor por la música sin filtros, sin estaciones, sin listas de éxitos, sin reglas, solo Paul, sus discos, sus recuerdos y su creatividad suelta. El concepto era como una especie de collage sonoro, segmentos breves, entrevistas extrañas, música inédita, cintas viejas, sonidos perdidos y sobre todo, ese espíritu juguetón que siempre tuvo desde los días de los Beatles. We got a bunch of songs together and started playing them in various orders. We were actually going to open the show with Sora standing there, which was just great fun. We thought, it's this little Hofner bass. Sora standing there, a great opening number and stuff. But I was driving one night and I just thought, now it's as if we're not proud enough of our new material. I really thought it'd be a cop-out of the new material to just kind of, hey, just totally do the Beatles stuff. You can't just sort of betray one period because people like another period. Palmer recibió una lista que parecía un menú cósmico. Reggae Highlight, World Music, Studio Rehearsal, Record Collection, Live Spot, Poetry. Y entonces todo eso cobró sentido. Ubu Yubu no era una palabra, era una actitud. Era McCartney construyendo su propio universo radial. Una vez definido el concepto, Paul y Eddie se reunieron. McCartney llegó con una caja llena de vinilos, muchos imposibles de conseguir, entre ellos un reggae jamaiquino, firmado por Lennon y McCartney. Paul lo miró con cara de confusión. Pero si nosotros nunca escribimos nada llamado Poison Pressure. And I think a lot of the 60s stuff anyway is coming back, so it seems like a good... El disco venía de una tienda de Kingston, Jamaica llamada Tony's Record Store. Tony, según Paul, medía lo mismo de ancho que de alto. Un personaje digno de caricatura, y el tal Tony le juró que tenía grabaciones rarísimas de Lennon y McCartney, incluyendo esa.
Paul compró el disco por puro morbo, y al escucharlo se confirmó lo que temía. Otra dupla de músicos había usado el nombre Lennon-McCartney. Nada que ver con ellos, pero la anécdota, como muchas en su vida, terminó siendo parte del programa. Tax deductible fish and chips. Ese era el espíritu de Ubu Yubu, lo inesperado, lo caótico, lo absurdo, como si estuvieras dentro de la cabeza de McCartney mientras hojeas sus discos, recuerda anécdotas o inventa jingles improvisados. Well, that about wraps it up for this week. See you same time next time. Bye. En una sesión, Paul grabó el tema principal del programa y luego invitó a Linda y al equipo del estudio a gritar, cantar, reír, como si estuviera armando una canción para niños, pero dirigida a adultos con oído musical. Después grabaron las voces entre cada segmento. Paul hablaba con distintos acentos, se interrumpía a sí mismo, imitaba personajes, tocaba riffs de la guitarra y decía cosas como «Bienvenidos a Ubu Yubu, la radio en pantalla ancha». Ubu Jubu. Ubu Jubu. Ubu Jubu. Ubu Jubu. Ubu Jubu. Ubu Jubu. Así nació un nuevo formato, un Frankenstein sonoro hecho con recortes de la vida de McCartney. McCartney's greatest hits. An all-new sight and sound experience. ¿Sabías que algunas de estas grabaciones fueron incluidas en la edición de lujo del Flaming Pie? En 2020, Paul McCartney lanzó Flaming Pie Archive Collection, una caja de 5 CDs y 2 DVDs, que entre otras joyas, incluye los Ubu Yubu parte 1 al 6. Estos segmentos ofrecen una visión íntima del proceso creativo de Paul con demos, entrevistas y rarezas que encantaron a los fanáticos. En los años siguientes, Paul lanzó álbumes nuevos, hizo giras mundiales, colaboró con grandes artistas y todo mientras Ubu Yubu crecía en silencio en las sombras. Durante más de una década fue un espacio secreto, su taller de ideas, su caja de juguete musical. Finalmente, en 1995, el programa se estrenó en la radio estadounidense. Sin grandes campañas ni conferencias de prensa, solo se emitió como quien lanza una botella al mar esperando que alguien la escuche. El programa incluye ensayos inéditos con Stevie Wonder grabando Ebony and Ivory, demos desconocidos, rarezas de Wings y grabaciones del archivo nunca antes compartidas. Para los fans era como abrir una bóveda personal de McCartney. Pero más allá del contenido, Ubu Yubu mostraba otra faceta de Paul, el fan de la música. El tipo curioso que puede hablar de música tribal africana y luego pasar a Eddie Cochran sin saltarse un beat. El que aún juega con su creatividad como un niño con una grabadora. Y aunque nunca tuvo la fama de sus discos, ni la pompa de sus conciertos, Ubu Yubu es, quizá, el proyecto más íntimo de McCartney. Un experimento sin límites, sin máscara, sin necesidad de impresionar a nadie. Hoy, Ubu Yubu es una joya escondida, una cápsula del tiempo donde Paul se dejó ser. Sin el Beatle, sin el ícono, solo él, su música y ese nombre imposible de olvidar, Ubu Yubu. ¿Conocías este proyecto de Paul McCartney? ¿Cuál es tu episodio favorito del Ubu Yubu? ¿Descubriste alguna canción inédita que te haya sorprendido? Déjanos tus comentarios y comparte este video con otros fans de Paul McCartney y de los Beatles. Y recuerda, si te gustó este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like. Nos vemos en el próximo video.